Buenos días, mis hermanitos. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Eh, Deseo que esta palabra que Dios nos va a dar ahorita pueda considerarse como lo más importante que van a tener enfrente. Por favor, mis hermanos, escuchen, abran su corazón y permitan que la palabra pueda hacer su trabajo. Dios lo bendiga. Vamos a pedirle dirección a Dios. Padre bendito, alabado sea tu nombre. Señor amado, te pedimos que nos proveas tu palabra. Te pido que nos hables, Padre. Aquí estamos, somos oído. Queremos saber qué necesitas, qué quieres de nosotros. Por favor, Señor, bendícenos. Te pido por la iglesia y te pido por todos los oyentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanitos, vamos a leer 4 versículos. Este tema lo vamos a llamar el necio y la necia. O sea, son dos términos importantes, ¿verdad? Con respecto a las conductas que tenemos, a la forma como respondemos, como le reaccionamos a Dios. Vamos a ver 4 versículos. Del versículo 12 al versículo 15. Del versículo 12 al versículo 15. El versículo 12 dice lo siguiente: como el rugido de cachorro de león es el rey, es la ira del rey, ¿sí? Y su favor como el rocío sobre la hierba. Bueno, aquí tenemos un tema muy importante acerca de la ira de Dios o la inconformidad de Dios. Mucha gente cree, o muchas escuelas de teología enseñan que Dios no se enoja, que Dios no castiga, que Dios no condena. Pero te voy a decir una cosa, en parte es cierto y en parte no, pero lo que sí Dios es que se inconforma, Dios se molesta, Dios, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos la capacidad para elegir, la capacidad para rechazar, la capacidad para aprobar. Esa es una de las maravillas que Dios nos ha dejado como una herencia. Así que Dios se enoja, Dios se enoja. Cuando habla como rugido de cachorro de león, estamos hablando del hijo. Un cachorro de león es el hijo de león. Entonces, en este caso, el cachorro de león, quien venía siendo en el terreno de la teología, el Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, es la ira del rey. Entonces, así como un cachorro de león, un león joven que está en su máxima potencia, cuando está iracundo, pues es muy peligroso, así también es el rey. Y, pero también aquí maneja dos cosas. Maneja uno, cuando estamos inconformes, cuando estamos en contra de Dios, cuando lo estamos desafiando, cuando estamos provocando un desastre en nuestra vida, ¿verdad? Cuando estamos ofendiendo a Dios. Y por otro lado, el favor como el rocío sobre la hierba. ¿De qué nos habla esto? De que cuando Dios te va a favorecer, te va a ir bien en todo. Dios dice que te va a bendecir en todo lo que tú hagas. Así que es tan importante, mis hermanos, por favor, que no se pongan en contra de Dios. Dice la Escritura, el que o estás conmigo o estás en contra de mí. Si estás con Dios, escúchalo y obedécelo. Si estás en contra, pues simple y sencillamente lo vas a desobedecer. La desobediencia es ponerse en contra de Dios. Contrariar a Dios, decirle a Dios mentiroso, decirle que no es cierto, nuestra conducta tiene un lenguaje expresivo muy claro y muy honesto, ¿verdad? Muchas veces nosotros con la boca alabamos, pero con el corazón, en el corazón es incongruente con lo que nosotros decimos. Pero es de vital importancia que esto sea así. Ahora, vamos a ver aquí. Vamos a ver algunas opiniones. Vamos a ver qué dice Salomón al respecto. Salomón dice lo siguiente. Vamos a ver.
Salomón dice lo siguiente: la ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Aquí estos hombres que conocieron a Dios nos están hablando de su carácter, de su forma de ser. La ira de Dios primero empieza a llegar a nuestras vidas como una advertencia, primero a través de la Biblia. Primero a través de la Biblia Dios nos advierte y Dios nos habla que cambiemos nuestro camino, que nos arrepintamos, que regresemos a redil. La segunda parte de esto es cuando Dios permite que el diablo, con toda la molestia a Dios, no con gusto, va a permitir que el diablo venga y te haga daño, ¿verdad? Esa es la segunda. Pero dice, el hombre sabio la evitará. ¿Yo cómo puedo evitar la ira y la inconformidad de Dios y los ataques del demonio? Yo los puedo evitar simple y sencillamente haciendo la voluntad de Dios. Si yo obedezco a Dios, yo no quebranto ninguna de las leyes. Este es el punto. Ok. Vamos a ver aquí en el otro. El otro es en Proverbio 29:2. Dice así: como rugido de cachorro de león es el terror del rey. El que lo enfurece peca contra sí mismo. Cuando el concepto pecado es la palabra martia, es errar. Cada vez que nosotros pecamos, erramos contra nosotros mismos y el daño no lo hacemos nosotros, porque a Dios no le hacemos ningún daño. El daño nosotros no lo hacemos. Cuando tomamos malas decisiones, cuando nos equivocamos, cuando tenemos un conocimiento equivocado, cuando tenemos una conducta y una decisión errática y una voluntad errática, vamos a traer consecuencias para nuestra propia vida. Por eso dice que el que lo enfurece peca contra sí, porque él dejó leyes en la tierra, en el mundo, leyes espirituales para poder vivir completamente bien sin tener que estar sufriendo consecuencias. La voluntad de Dios y el deseo de Dios directivo es que nosotros seamos felices, que alcancemos toda la plenitud del conocimiento de la verdad y toda esa capacidad para poder manejar nuestra vida de manera sabia y correcta, ¿verdad? Y tenemos acá otro pasaje que es Proverbios 6:4, que dice así: dice, en Eclesiastés 8:4, dice lo siguiente: pues la palabra del rey es con potestad, ¿y quién le dirá qué haces? O sea, la idea que nos da este pasaje, lo importante de este pasaje es que nosotros entendamos que Dios es soberano, que Él es omnipotente. Ni tú, ni yo, ni nadie puede pararse delante de Dios y empezar a resistirle, ¿verdad? Porque eso se llama soberbia. La soberbia es una herramienta de las tinieblas que nos hace creer que nosotros podemos vivir la vida sin Dios, ¿verdad? Entonces, si Dios nos hizo, nosotros tenemos que estar pegados a Dios, porque Él nos creó. De ahí emana la vida del Espíritu. Si nosotros nos tratamos de desconectar de Dios, nuestro espíritu empieza a marchitarse y nuestro cuerpo físico empieza a marchitarse y la vida es una vida llena de dolor y se convierte tu vida en un infierno. Hay gentes que ven la vida, el mundo como un infierno, ¿verdad? Y que dicen que este es el infierno que vamos a vivir. No es cierto. El infierno tú te lo haces con las elecciones equivocadas que tú tomas. Definitivamente que sí. Dice:
¿quién le puede decir a Dios qué haces? Realmente Dios no es un tirano, no es un tirano que quiere someternos a la fuerza. Dios es un ser maravilloso que Él trata de convencernos para que nos demuestre que lo que Él quiere es hacernos excelentes, llegar a la excelencia, nos quiere llevar a esos márgenes de perfección y de excelencia, esas plataformas donde reina la paz, la seguridad, la unidad, la pacificación, ¿verdad? El amor, todo eso. Pero si nosotros somos rebeldes y no queremos escuchar a Dios porque tenemos una naturaleza caída, por supuesto, y esa naturaleza nos está llevando a una caída y a una destrucción prematura. Este es el punto. Bueno, pasamos al segundo versículo. Dice, dolor es para su padre el hijo necio. Proverbios 9:13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua la contienda de la mujer. Aquí vemos que Salomón está abordando dos grandes problemas importantes para la solidaridad de una sociedad, como son las generaciones que vienen, que son las futuras generaciones que van a estar gobernando y dirigiendo este país, como también la mujer como pilar y apoyo del marido. Es un problema. Cuando uno está en contra de Dios y está uno enemistado con Dios y contradiciéndole, pues muy fácilmente vamos a equivocarnos a elegir nuestra pareja, ¿verdad? Porque aquí te dice, gotera continua las contiendas de la mujer. Si tú te casas y tú te juntas, cuando somos novios, mis hermanos, no nos damos cuenta, porque la química que tenemos hace que nuestra capacidad de razonar y de reflexionar quede afectada, ¿verdad? Entonces no alcanzamos a ver, porque si somos avisados, si somos personas que toman en cuenta la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta si nos conviene o si no nos conviene para estar con ella toda la vida, ¿verdad? Por eso es que los matrimonios se quedan a la mitad, se quedan en la primera parte, a veces el 10% del tiempo que pasan juntos se revientan los matrimonios, porque es muy complejo, el matrimonio es muy complejo, es una cosa hermosa, pero es muy complejo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado qué es lo que tú vas a escoger. Por eso la Biblia nos advierte, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Nos advierte para no tener que pasar este problema, ¿verdad? De acá, de la mujer rencillosa. Aquí tenemos algunos pasajes. Dice así, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Este es el primer tema, el necio. El necio, nosotros, bueno, dice que el hijo sabio alegra, pero el hijo necio menosprecia, ¿verdad? Entonces aquí el problema es esto, la necedad. ¿Por qué viene la necedad? Ok, entonces aquí vamos a ver Proverbios 17:21. Dice así, el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. Aquí tenemos un fenómeno que se da en la maternidad y en la paternidad. Generalmente yo me pongo difícil a creer que una persona nazca así. Las personas nacen como tienen que nacer, nuevos, con una mente blanca. La formación que le demos, nosotros como padres descuidamos a nuestros hijos, no los educamos, no les enseñamos los caminos de Dios, no les mostramos cuál es el camino del éxito. El camino del éxito no es darle una carrera académica. El camino del éxito es darle una carrera espiritual, una vida espiritual, una vida de comuna con Dios. Esto es lo que es bueno, esto es lo que es necesario. Pero desgraciadamente nosotros vamos a sembrar en nuestros hijos lo que vamos a cosechar en el futuro, ¿verdad? Si yo descuido, desatención, desamor, le inyecto, le doy todas las herramientas para la ignorancia y para todo eso, entonces él cuando sea grande
es natural que el niño tenga necedad porque tenemos una naturaleza caída. Si esa necedad no la controlamos en ellos, esa necedad va a ser grande. Como crece el niño, crece la necedad. Y al rato te van a avergonzar, te van a pegar, te van a gritar, te van a faltar el respeto y tú vas a sufrir mucho por una educación mal diseñada desde el principio. Por eso la Biblia dice que el avisado cuando ve el mal se hace a un lado. Entonces el avisado se da cuenta que si no educa a sus hijos, va a tener problemas. Este es otro de los aspectos acá muy interesantes. Y aquí tenemos algo de la mujer. Aquí tenemos el otro punto de la mujer. Dice así: mejor vivir en el rincón de un terrado Mejor es vivir en el rincón de un terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Esto es Proverbios 21:9. Definitivamente que esto es importante. Dice que más vale que tú vivas en un lugar pequeño, en una casita pequeña, ¿verdad? Que vivir en una casa, en un palacio, pero con una mujer problemática y rencillosa. ¿Quién es una mujer rencillosa? Una mujer que está peleando por todo. Una mujer que busca el pretexto para pelear, se nutre de la violencia. Esa es una mujer rencillosa. Ojalá y nuestros hijos tengan la prudencia y el cuidado de no caer en este tipo de relaciones. Pero en fin, tenemos a otro Proverbios 21:19, dice: mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Estos elementos son importantes. Bueno, esto es importante para nosotros, pero también es importante para las hermanas dentro de la iglesia, que tengan cuidado cómo manejan sus emociones, cómo se manejan sus iras, cómo se manejan. Y nosotros también, como varones, también tenemos que reflexionar y ver qué tan iracundos somos, qué tan impacientes, qué tan violentos somos, ¿verdad? Cómo reaccionamos ante la contrariedad, cuando nos dicen que no están de acuerdo con nosotros, cómo vamos a reaccionar, cómo reaccionan ellas, ustedes, hermanas, mujeres, cómo reaccionan cuando tienen de parte de su familia, de sus hijos, de las personas que te rodean, te dicen que no están de acuerdo contigo, cómo lo tomas, cómo reaccionas. Es importante estar pendientes de este tipo de reacciones que tenemos para poder saber qué vamos a hacer, ¿verdad? Esto es importante. Pasamos al versículo 3 al 14. Dice, a ver, el 12 dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres. A ver, perdón, vamos a mover esto. Ahí está. Ahí va. Dice que la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer virtuosa. ¿Sí? Y aquí tenemos en el terreno de las herencias. Nosotros, pues lo que en este mundo normalmente le dejamos a los hijos, nos preocupamos por hacer un patrimonio, por construir un patrimonio, por dejarle riquezas a nuestros hijos, ¿no?, por parte de nosotros, pero eso no es bueno, no es. Puede ser bueno en la medida que nuestros hijos hayan recibido la preparación para manejar la riqueza, pero si yo no he educado a mis hijos en los caminos del rey, en los caminos de la sabiduría, entonces esa riqueza va a ser un problema. Pero dice que la mayor herencia de Dios es una mujer prudente. Es importantísimo. Bueno, Dios te va a dar una mujer prudente, pero tú tienes que cooperarle a Dios. Tú tienes que buscarle a Dios. O sea, Dios te habla de la mujer prudente y te habla de la mujer necia. Entonces tú tienes que ver en tu trato, en tu relación de noviazgo, tú tienes que ver si la
mujer que tienes llena los requisitos, lo primero que tienes que ver si esta mujer es humilde a la palabra de Dios. Aunque no sea creyente, puede no ser creyente, pero cuando tú tratas a la persona y le muestras la palabra, la persona acepta la palabra, se contriñe, la toma con corazón, ¿verdad? Pero cuando la persona rechaza la palabra, desde que está empezando con este punto, ya vas a tener problemas en esa relación, ¿verdad? Pero dice el Señor que la herencia de Jehová. Entonces, si yo voy de la mano con Dios para escoger a mi pareja y hago una sinergia, entonces yo voy a tener una mujer prudente. Ahora, obviamente, ahorita en estos tiempos últimos no vamos a encontrar, no sé si haya por allá alguna mujer prudente dentro del marco de lo que dice Eclesiastés. ¿Sí? De lo que dice Proverbios y también Eclesiastés. Aquí lo que podemos ver es que una mujer con una actitud y un buen corazón puede llegar a ser una mujer prudente, porque tú no te vas a juntar, para que tú conozcas en esos tiempos, una mujer prudente. Una mujer prudente habla de una mujer madura, desarrollada espiritualmente. Es muy difícil como están las cosas en estos últimos tiempos, pero sí puedes tú buscar una mujer que tú veas que es humilde ante la palabra de Dios, que aprueba la palabra de Dios y que la acepta y que es humilde para someterse a la palabra de Dios. Ahí tienes potencialmente una mujer prudente, ¿verdad? Pero la que no, ¿cómo puedes lidiar con ella? Este es un problema. Este es un problema fuerte. Y pasamos a la segunda, al último versículo. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Y aquí estamos viendo que siempre la pereza y la negligencia son hermanas gemelas. Y eso nos va a traer consecuencias tanto en la vida física, en la vida laboral, en la vida familiar, en la vida social nos va a traer problemas como en la vida espiritual. Pero estas dos cosas, pereza y negligencia, no se vuelven más terribles y más peligrosas cuando esto toca el área espiritual. Cuando tocamos el área espiritual y somos perezosos y somos negligentes, vamos a tener muchos problemas, pero muchos problemas al respecto. Vamos a ver, por ejemplo, aquí en Proverbios 19:24, dice así: el perezoso mete su mano al plato y ni aún a su boca la llevará. O sea, que es tanta la flojera de moverse. Hay gentes que de plano tienen ahí las cosas y dicen: oh, no seas malito, pásame esto, pásame aquello, hazme esto, hazme el otro, hazme aquí, hazme allá. Y son personas que se han vuelto perezosas. Nosotros podemos llegar a ser perezosos, sí podemos llegar a ser perezosos. La pereza y la negligencia son parte de nuestra naturaleza caída y lo podemos hacer, ¿verdad? La gente que es activa es porque tiene la motivación del dinero y de la adquisición de cosas materiales, de la fama, de la publicidad, del ego que está motivando mucho a la persona, pero generalmente es un problema esto. Tenemos acá también en el Proverbios 6 del 9 al 10, dice lo siguiente: este pasaje, aquí está. Perezoso, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Definitivamente que la pereza y la negligencia, yo creo que es una de las principales razones de nuestro apocamiento espiritual, de nuestra conformidad espiritual, de nuestra falta de crecimiento y desarrollo espiritual.
son estos elementos, la pereza y la diligencia, sumado también a la soberbia, sumado también a la autosuficiencia, sumado también a la rebelión. Entonces hay una serie de factores que nos llevan a pensar. Tenemos aquí Proverbios. Dice así. Es Proverbios 20:13. Dice así, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. La única forma conocida, segura, de abrir los ojos es cuando la palabra te da entendimiento. Por eso dice la Escritura que la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. Sí, dice que la palabra es como una espada de dos filos, dice Hebreos, que entra y separa la mente, el alma, los tuétanos, o sea, separa el espíritu, el alma y la carne, ¿verdad? Eso es lo que hace la palabra de Dios. Y te da la capacidad para discernir las intenciones de tu corazón. Entonces, para que tú abras los ojos, tú tienes que aprender a discernir. Ese discernimiento no lo vas a tener en la vida normal. Claro, hay prudencias, hay herramientas de prudencia y de sentido común que te hace ver que si tú eres un perezoso no vas a prosperar, ¿verdad? Pero para que yo, el perezoso, pueda abrir mis ojos, bueno, el punto de vista de las personas que rodean a un perezoso, sí, con sentido común pueden darse cuenta que esas personas no van a llegar a ningún lado y tratan de ayudarlo y de exhortarlo. Pero el perezoso, para que pueda abrir sus ojos, necesita, ¿verdad?, que la palabra entre para que les abra el entendimiento. Esos son los que se han dejado. Acuérdense que la naturaleza caída que tenemos se va a enseñorear de distintas formas, distintos recursos que tenemos de funcionamiento, como la lujuria, como la lascivia, como la pereza, como la negligencia. Todas estas cosas las traemos a todos los planos de la vida. Cuando estamos controlados por ellas, la traemos a todos los planos de la vida, ¿verdad? Pues sí, mis hermanos, yo creo que esto es lo más importante de todo. Tenemos que pensar, mis hermanos, que Dios me lo bendiga a todos hasta que llegamos, ¿verdad? Que esto les haya servido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.